La galaxia ya se había rendido antes de que la Tierra siquiera entrara en la guerra. El dominio Sarket llegó como una enfermedad, silencioso al principio, infectando las rutas comerciales, devorando colonias una por una. No preguntaron. No negociaron. Ni siquiera se regodearon. Conquistaron con eficiencia, dejando atrás solo cenizas y cementerios orbitales. Cuando alcanzaron la frontera terrana, no esperaban resistencia. Después de todo, cualquier otra especie se había doblegado en semanas. La Federación de Lokari se rindió antes de que se disparara un solo tiro. Los Siltari, conocidos por su velocidad y elegancia, corrieron hasta que no quedó a dónde correr. Los Sarket estaban acostumbrados a ver imperios resquebrajarse. La Tierra no se resquebrajó. La Tierra ardió. Atacaron primero la estación Ganímedes. 12.000 muertos. Sin aviso, sin supervivientes. Dejaron un mensaje incrustado en la caja negra. Ustedes son los siguientes. Frío. Robótico. Definitivo. Y aún así, los humanos no se quebraron. No suplicaron. No enviaron diplomáticos. Enviaron un fantasma. La primera vez que la galaxia escuchó el nombre Abaest fue en una frecuencia pirata interceptada cerca de las lunas destrozadas de Catel. La grabación era temblorosa, de baja calidad, pero el mensaje era inconfundible: un acorazado Sarket, el Kulbazar, 5 kilómetros de acero de guerra, partido por la mitad como si hubiera estado hecho de papel. Nadie vio al atacante, solo las consecuencias. 2 días después, una colonia minera en espacio neutral emitió una llamada de auxilio. Los Sarket habían llegado, exigiendo sumisión. Nunca se fueron. La colonia informó de una nave humana, oscura, masiva, sin registrar, que llegó en medio del asedio. No habló. No hizo preguntas. Abrió fuego. Toda nave Sarket, 16 en total, desaparecida en menos de 4 minutos. Los colonos la describieron en susurros: un coloso de metal. Motores que zumbaban como el aliento de un dios, una silueta que se sentía antigua y anómala, como si no tuviera lugar en esta galaxia. Su nombre, sin registro, sin bandera. Pero cuando el radar la detectó, solo apareció una palabra: Abaest. La Unión Galáctica intentó negarlo. Dijo que era un fallo técnico. ¿Propaganda? ¿Una IA renegada? Quizás incluso un engaño. Pero los muertos seguían acumulándose. Muertos Sarket. La noticia se extendió rápido por las estrellas. Las naves comenzaron a captar fragmentos de transmisiones encriptadas. Siempre el mismo patrón. Flota Sarket detectada. Abaest en camino. Evacúen el sistema. Nadie la veía llegar. Simplemente aparecía en medio del espacio, en medio de la batalla, como si siempre hubiera estado allí. Silenciosa. Absoluta. Para la tercera semana, más de 2 docenas de bandas de guerra Sarket habían desaparecido. Para la quinta semana, los rumores decían que el Abaest había alcanzado el núcleo interno del espacio controlado por los Sarket. Y entonces algo cambió. Los Sarket, por primera vez en su brutal y calculada historia, guardaron silencio. Sus flotas dejaron de avanzar. Algunas incluso se retiraron. Sistemas que habían estado bajo asedio durante meses fueron repentinamente abandonados. Nadie celebró. Nadie vitoreó porque nadie creía que la guerra hubiera terminado. Creían que el Abaest solo estaba empezando. Él se sentaba solo en el puente, con las botas apoyadas en una consola oxidada, el rostro iluminado solo por la fría luz azul de las cartas estelares. Sin uniforme, sin rango, solo un hombre con cicatrices y ojos que habían visto a demasiada gente buena convertida en números. La guerra se lo había quitado todo: sus hermanos, su nave, su hogar. Pero la galaxia le había dado algo a cambio. Odio con un propósito. No respondía ante gobiernos. No le importaba la política. No tenía órdenes, ni respaldo, solo una nave reliquia traída del infierno y reforjada en silencio, y una promesa tallada en el acero sobre su asiento de mando. Por cada mundo que tomaron, yo tomaré 10 de los suyos. Se inclinó hacia adelante, observando las lecturas tácticas encenderse en rojo. Nuevo sistema detectado. Presencia Sarket confirmada. Sonrió. Fue una sonrisa sombría,
hueca. Acércanos. Y como un fantasma, el Ava Est desapareció del radar, solo para reaparecer un latido después, justo en el corazón de otra flota Sarket. El sistema se llamaba Terros 9, una vez un próspero centro comercial para el comercio entre los meridianos y los Yakari, ahora era un campo de escombros. Cargueros calcinados a la deriva silenciosamente entre lunas destrozadas, cuerpos flotantes hinchados por la descompresión, hábitats enteros todavía girando en autogravedad. Sus habitantes llevaban mucho tiempo muertos. Los Sarket no eran solo conquistadores. Eran carniceros. Tas 9 se había rendido 3 días después de su llegada, creyendo que arrodillarse le salvaría la vida. No fue así. Los supervivientes hablaban de esterilizaciones químicas, quemas masivas, ciudades vitrificadas. Los Sarket no ocupaban. Borraban. No era conquista. Era genocidio, pero esa noche, una nueva señal resonó a través de los canales vacíos de Terros 9. Una llegada silenciosa. Sin comunicaciones, sin amenazas. Solo una única firma de radar parpadeando en cada consola que quedaba viva. Ava Est. Para los restos dispersos de la resistencia de la Unión escondidos en el campo de escombros, fue como ver un fantasma, un mito hecho realidad. Para los Sarket, fue un error por el que estaban a punto de pagar. Dentro del puente, él permanecía inmóvil, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. No se movió mientras los sistemas de puntería comenzaban a sonar, iluminando docenas de destructores Sarket que se movían en formación. Habían aprendido. El Ava Est ya no era un misterio para ellos. Ahora venían preparados. Redes de defensa entrelazadas, amortiguadores de energía, escuadrones de contraataque cargados con torpedos antiblindaje. Pensaban que tenían los números. No lo entendían. Esta no era una guerra de números. Esta era una deuda que se estaba cobrando. Tocó el panel de mando una vez. Las luces del puente se atenuaron. Los sistemas de armas cobraron vida con un zumbido como un trueno atrapado en una botella. El núcleo de la IA se agitó, su voz sintética seca y fría. Todas las armas cargadas, objetivos fijados. Él miró fijamente al acorazado más grande, el Saractune, 15 kilómetros de infierno blindado, la misma nave que había arrasado la colonia donde vivía su hija. Tenía 6 años. Amaba los girasoles. Construía cohetes de papel con cajas de cereales viejas. Recordaba haber encontrado su collar entre las cenizas. Aún tibio. No dijo una palabra, solo señaló fuego. En el tiempo que tarda un hombre en parpadear, el Ava Est desató el infierno. Cañones de riel gemelos perforaron limpiamente los 2 primeros destructores, dejando estelas de metal fundido en espiral tras ellos. Bobinas de plasma estallaron como novas, iluminando el campo de batalla con destellos violentos. Luego vinieron los torpedos de materia oscura, indetectables, silenciosos, absolutos, plegando naves sobre sí mismas. En un momento había una flota. Al siguiente, vacío y silencio. Pero seguían viniendo. Desde detrás de campos de asteroides y restos orbitales, se lanzó una nueva oleada. Cientos de casas flanqueando desde todos los lados. Se puso de pie entonces, finalmente, alto, delgado, con los ojos fijos en la carnicería. Activar protocolo Ava Est. Despliegue completo. La IA dudó. ¿Estás seguro? Esto sobrecargará. Hazlo. La nave gritó. Paneles a lo largo del casco se abrieron, revelando bancos ocultos de torretas de rayos de pulso. El propio blindaje comenzó a cambiar, transformándose, plegándose en una elegante forma depredadora. Las rejillas de ventilación de calor internas explotaron en estelas de niebla azul neón mientras el Ava Est se despojaba de su disfraz civil y revelaba la máquina de guerra enterrada debajo. La nave se movía como si estuviera viva. Los cazas se acercaban y desaparecían en enjambres de metralla. Una fragata Sarket intentó embestir, esperando derribar al Ava Est con ella, solo para que la torreta ventral de la nave se abriera y lanzara una bomba de gravedad que colapsó el propio espacio, succionando a la fragata en un pliegue imposible. La batalla terminó en 6 minutos. El silencio posterior fue sofocante. Desde el puente destrozado de un crucero averiado cercano, un explorador de la Unión observaba con asombro, con los labios temblorosos. «No es una nave», susurró.
Es un maldito verdugo, pero dentro del Ava Est, el hombre al timón no estaba celebrando. Miraba las lecturas, con los ojos pesados. Había matado de nuevo, y eso todavía no había llenado el vacío dentro de él. Los nombres estaban tallados en la pared a su lado, cientos de ellos arañados en el metal a mano. Su tripulación, su esposa, su hija, nombres que una vez rieron, una vez soñaron. Tocó el nombre más reciente, Sara, 6 años, amaba los cohetes, por eso luchaba. No por la humanidad, no por la gloria, por una venganza tan profunda que lo había vaciado. Nunca planeó sobrevivir a esto, pero se aseguraría de que los Sarket tampoco lo hicieran. De vuelta en la fortaleza Sarket, en lo profundo de la deriva Eliana, el alto conclave se reunió. Criaturas insectoides sin rostro, mentes conectadas a través de una conciencia colmena más antigua que las estrellas. Habían gobernado sin oposición durante más de 700 años. Pero ahora, una nave, un hombre, un problema. Lo llamaron la anomalía, sabían que no era una IA, demasiado impredecible. Sabían que no era militar humano estándar, demasiado avanzado, lo temían, y odiaban lo que temían. Se tomó una decisión. Debía ser borrado. No derrotado. No conquistado. Borrado. Convocaron a Crit Goul, el almirante espectral. Un experimento biológico criado a partir de los restos de docenas de especies conquistadas. Sin emociones, sin dudas, solo la lógica fría de un depredador diseñado para destruir. Comandaría la nueva flota. No naves, sino bestias de guerra vivientes cocidas con los huesos de enemigos caídos. Encontrarían al Ava Est, rastrearían su firma cuántica, lo cazarían a través de sistemas si era necesario, pero subestimaron una cosa. No se puede asustar a un hombre que no tiene nada que perder. Mientras el Ava Est navegaba por los límites exteriores de TAS 9, buscando cápsulas de escape y supervivientes, el hombre se encontró mirando el vacío más allá del visor. Ahora odiaba el silencio. El silencio le recordaba el día que regresó a la órbita de la Tierra solo para verla arder. El día que la red de defensa de la Tierra se apagó. El día que los Sarket transmitieron su mensaje en todos los canales. Esta fue su advertencia. Este es su futuro, había gritado ese día. Gritado hasta que su garganta sangró. Hasta que no quedó nadie para oírlo, luego encontró el Ava Est enterrado bajo los antiguos astilleros de Luna. Desmantelado, prohibido, un prototipo de nave de guerra vetado por su brutalidad. Lo tomó de todos modos, lo llamaron desertor, renegado, justiciero que lo hicieran. No sentían lo que él sentía. No perdieron lo que él perdió. Ahora la galaxia lo sentiría por él. Una luz parpadeante lo sacó de sus recuerdos. La IA habló, monótona. Mensaje entrante. Origen Sarket. Él levantó una ceja. Nunca hablaban. Ábrelo. La pantalla parpadeó. Apareció una criatura. Alta, blindada en metal viviente. Ojos como hueso pulido. Crit Goul. Estás solo, Siseo. Eres carne. Arderás como el resto. Él sonrió con desdén. Envía las coordenadas. Te ahorraré la molestia de venir por mí, la criatura gruñó. Te crees un dios por una nave, pero no eres más que un fantasma persiguiendo ecos. La pantalla se apagó. Se quedó quieto un momento, luego susurró. Esa es la idea, se volvió hacia la IA. Traza el rumbo. Sigue su señal, la IA no discutió. Lo entendía ahora, esto no era guerra, esto era venganza convertida en ritual. Y a lo lejos, a través de la galaxia, en los corrales de esclavos de los planetas conquistados, los susurros comenzaron a extenderse. Él viene. La nave de guerra, el fantasma, el que mata a Sarket sin piedad. Se había convertido en más que un hombre. Era una leyenda contada en diferentes idiomas a través de muros de prisiones y mensajes de contrabando. Los niños dibujaban formas toscas del Ava Est en el polvo, los combatientes de la resistencia se tatuaban la palabra en sus brazos. Y los Sarket ya no dormían, porque en algún lugar en la oscuridad él estaba observando, esperando, y la próxima vez que apareciera en el radar, sería lo último que verían. El Ava Est navegaba por el borde exterior del sector Barnach 7, donde las propias estrellas parecían reacias a brillar. El vacío aquí era más frío, más silencioso, un rincón muerto del espacio donde
Nadie se atrevía a establecerse, ni siquiera los carroñeros, pero la nave no estaba aquí por suministros. Estaba aquí para cazar. Estaba de pie en el timón de nuevo, con los puños apoyados en la barandilla de metal. La consola parpadeaba con un suave zumbido, mostrando fragmentos de la señal dejada por la transmisión de Crit Gould. No fue difícil de rastrear. Los Sarket querían que lo siguiera. Creían que estaban tendiendo una trampa. No lo entendían. Él no evitaba las trampas. Entraba en ellas con fuego. La IA, siempre vigilante, rompió el silencio. 3 días hasta que alcancemos la fuente de la transmisión. Las firmas de energía sugieren instalaciones a escala planetaria. Fuerza estimada de la flota Sarket. Masiva. Bien, murmuró, con voz ronca. Que vengan todos. La IA vaciló. Has estado despierto durante 39 horas. Las lecturas biológicas sugieren. Dije que bien. No había descanso para él ahora. Ni paz. No hasta que los gritos dejaran de resonar en su cráneo. No hasta que las pesadillas fueran reemplazadas por el silencio. Aún podía oír su voz. Sara, la risa de su hija, rondaba los estrechos corredores de la nave como un fantasma. Cada paso le recordaba sus pequeñas botas corriendo por su antigua casa en la base Luna. Cada vez que miraba la sala de máquinas, recordaba cómo solía sentarse en su regazo, balbuceando sobre convertirse en una piloto espacial como papá. Ahora apenas recordaba cómo era ella cuando no estaba ardiendo. El odio se había comido el duelo, pero nunca por completo. En algún lugar de la deriva eliana, en un sistema sin nombre, Crit Gould estaba a bordo de una nave de hueso Sarket, una bestia de guerra cultivada en el vacío, blindada con los dientes de razas extintas, alimentada por estrellas succionadas. Vivía. Respiraba. Tenía hambre. Crit Gould pasó una mano afilada por su pared viviente, escuchando el zumbido de la energía pulsando por sus venas. La nave entendía la guerra. No necesitaba órdenes. Solo necesitaba presas y el Ava Est estaba llegando. Crit Gould se volvió hacia su segundo, una criatura con túnica y múltiples ojos temblorosos. Cuando llegue, lo quiero vivo. El segundo tembló. No es como los otros. Hemos perdido 28 flotas. Ni siquiera nuestros centinelas orbitales pueden. El puño de Crit Gould se movió como un rayo, destrozando la mandíbula de la criatura de un solo golpe limpio. No lo compares con soldados. Es una aberración. Sangre mezclada con bilis negra goteó sobre el suelo de hueso. El segundo no volvió a hablar. Se quebrará. Y cuando lo haga, me dirá por qué lucha con la furia de 1000 muertos. Día 1 en el sistema trampa. En el momento en que el Ava Est cruzó el pozo de gravedad de la deriva eliana, las alarmas comenzaron a gritar. Docenas de boyas de retransmisión Sarket se activaron, cada una baliza de advertencia para que las flotas enemigas convergieran. No importaba. Ya estaba demasiado profundo para dar marcha atrás. Todos a puestos de combate, dijo con calma. No había todos, solo él. Solo la IA y las armas de la nave y los fantasmas en su cabeza. La IA respondió. Flota Sarket detectada. 92 naves, 3 portaacorazados, una nave insignia desconocida, posiblemente la del almirante espectral. Él no parpadeó. Quiero esa nave insignia intacta. Todo lo demás, cenizas. La nave respondió como si hubiera estado esperando. Los cañones zumbaron. El blindaje del casco volvió a cambiar. Silos de misiles emergieron como colmillos de sus costados. Entonces disparó el primer tiro. No una advertencia, una declaración. La batalla comenzó como un trueno explotando en el espacio profundo. El Ava Est no maniobraba como un acorazado. Se lanzaba como un depredador. Se retorcía a través de cinturones de asteroides y pozos de gravedad con la elegancia de una hoja en el viento. Los cazas Sarket pululaban en oleadas, pero eran insectos contra una tormenta. Los cañones de riel los abrían como fruta. Las llamaradas de antimateria los cocinaban dentro de sus propias cabinas. Ni siquiera hablaba mientras luchaba. Esto ya no era rabia. Esto era un ritual. Esto era la cosecha. Un destructor logró entrar en rango de tiro, lanzó 6 torpedos cuánticos directamente al flanco del Ava Est. La nave recibió el impacto. El metal gritó. El fuego brotó de los pasillos laterales. Chispas llovieron del techo del puente,
pero él no se inmutó. La sangre corría por su sien, pero se la limpió con el dorso de la manga y siguió disparando. Dirige la energía auxiliar. Concentra el fuego en ese portaaviones. La IA obedeció, su voz más tensa ahora. No podemos soportar impactos sostenidos así. Casco al 63%. Punto. Entonces mata más rápido. Y así lo hicieron. Pasaron las horas. Las naves de guerra Sarket ardieron. Sus líneas se rompieron. Sus portaacorazados, una vez considerados invencibles, se plegaron sobre sí mismos en nubes de llamas. Y cuando el humo finalmente se disipó, solo quedaba una nave. La nave insignia de Krayt Gowl. El Baccarat, una nave tallada en los restos de un dios lunar extinto. Su casco hecho de piel fosilizada. Su interior un laberinto de motores rugientes y circuitos de hueso. No se había movido en toda la batalla. Esperaba, silenciosa, paciente. Ahora habló. Una señal profunda resonó en todo el sistema, conectándose a las comunicaciones humanas. Sobreviviste al muro de fuego. Bien. Ahora ven y mira a quien lo hizo. Él entrecerró los ojos. La sangre goteaba de su barbilla. Su brazo izquierdo estaba quemado por un panel reventado. Respirar era difícil. No le importaba. Activó el propulsor de avance del Lavaest, un motor de pulso gravitacional prohibido que rasgaba el espacio como papel mojado, y se lanzó hacia el Baccarat como un arpón. La voz de la IA tembló por primera vez. Esto es una misión suicida. No si me lo llevo conmigo. Las dos naves colisionaron en la órbita superior de un planeta muerto. No físicamente, aún no, pero fuego se encontró con fuego, y dentro del Lavaest, él se armó. No llevaba una armadura, llevaba rabia. Entró en la cámara de desembarco, cargando la vieja pistola terrana que su esposa le había dado, lo único que había sobrevivido a la caída de la Tierra. Luego, sin una palabra, se lanzó. La bahía de atraque del Baccarat era una pesadilla de paredes orgánicas, zarcillos temblorosos y luces que palpitaban como corazones. El aire olía a podredumbre y ozono. Y Krayt Gowl estaba esperando. Sin armas, sin guardias, solo él, una figura imponente envuelta en una armadura pálida, su voz resonando directamente en la mente del humano. Eres más pequeño de lo que imaginaba. Él levantó su pistola. Veamos qué tan grande eres cuando te falte la cabeza. Pero Krayt Gowl no atacó. Aún no. ¿Por qué luchas solo? ¿Por qué no reconstruir la flota de tu gente? No estoy aquí por flotas, gruñó. Estoy aquí por ti. ¿Por qué? Se acercó más. Te lo llevaste todo. Mi hija, mi esposa, mi mundo. Krayt Gowl inclinó la cabeza. Nos lo llevamos todo. Esa es la ley del dominio. Apretó el gatillo. El disparo resonó como un rayo, impactando en el hombro de Krayt Gowl. La armadura de hueso se hizo añicos. Sangre negra salpicó. El almirante espectral se tambaleó. Pero no cayó. Así que el dolor es tu respuesta. No, dijo el hombre, avanzando de nuevo, disparando 3 tiros más. Cada uno impactó. 1 en el pecho, 2 en el cuello. Yo lo soy. Lucharon como bestias. Sin palabras, sin piedad, las garras de Krayt Gowl le rasgaron el costado, pero el humano no cayó. Le estrelló el codo en la garganta del almirante, disparó de nuevo a quemarropa. El almirante sangraba más de lo que creía posible. Intentó hablar, intentó psicologizar de nuevo, pero el humano seguía avanzando. Cada golpe venía con un grito que nunca había liberado. Cada bala era un nombre, un recuerdo, un funeral. Krayt Gowl intentó retirarse, intentó transformar su cuerpo en su forma etérea para desaparecer. Pero el humano le agarró la cara y le clavó una cuchilla en el cráneo. Una cuchilla hecha del metal fundido de la última estación orbital de la Tierra. Esto es por Luna, y la retorció. El cuerpo de Krayt Gowl se deshizo en polvo. Cuando regresó cojeando al Lavaest, ensangrentado, quemado y medio consciente, la nave selló sus puertas y saltó a FTL. No le dio órdenes. Simplemente lo supo. Se desplomó en el pasillo. Finalmente, después de todos los años de silencio, matanza y rabia, llegaron las lágrimas. No fuertes, no rotas, solo silenciosas.
mientras miraba al techo, la IA activó suavemente el sistema conmemorativo de la nave. Las luces se atenuaron. Nombres brillaron suavemente en las paredes. Todos los que había tallado a mano. El sistema agregó uno nuevo. Crit Goul muerto. El equilibrio comienza, pero no había terminado, porque los Sarket tenían más almirantes, más sistemas, y a él todavía le quedaba una bala silencio de nuevo. Del tipo que no trae paz. Del tipo que se siente como la pausa entre el relámpago y el trueno, cuando sabes que algo peor está por venir. El Ava Est navegaba silenciosamente más allá de la sombra gravitacional de la deriva eliana. Maltratado pero vivo, paneles a lo largo de su casco chispeaban y humeaban, chamuscados por la lucha. El blindaje, una vez impecable, ahora estaba agrietado en algunos lugares, con circuitos expuestos colgando detrás de la nave como venas arrancadas de un dios. Dentro, él estaba sentado solo en la oscuridad, desplomado contra un mamparo, todavía sangrando, todavía respirando, no se había movido desde que la nave saltó. Su costado izquierdo palpitaba donde la cuchilla de Crit Goul había cortado profundo. Ni siquiera se lo había vendado, solo usó una tira de tela rasgada y agallas. Cada aliento sabía a cobre. Cada movimiento se sentía como levantar montañas. Pero no era por eso que no podía moverse. Era porque estaba hecho. Crit Goul, el almirante espectral, muerto finalmente. Después de todos esos años persiguiendo al fantasma a través de sistemas devastados por la guerra, sobreviviendo a emboscadas, hackeando comunicaciones, abriéndose paso a través de flota tras flota, se había ido. Pero el dolor interior no se había ido con él. Los gritos no se habían detenido. Los sueños no se desvanecieron. Las caras seguían allí, su esposa, su hija, su tripulación, todos ellos. Había esperado un cierre, quizás incluso paz. Pero todo lo que encontró fue un agujero más profundo y en algún lugar en el fondo de su mente, algo susurró, no has terminado. Aún no. La IA parpadeó, su voz baja y mesurada. Reactor estable. Sistemas de navegación al 62%. Armas fuera de línea para reparaciones. Brecha en el casco en las cubiertas 3 a 7. Lecturas biológicas. Para silencio. Mataste a Crit Goul. ¿Deseas enviar una transmisión? Abrió los ojos, miró el techo oscuro de la nave. Luego dijo en voz baja, sí, pero no a la galaxia. Se incorporó lentamente, cada músculo en llamas. Se arrastró hasta la terminal de mando y activó el canal negro de la nave, una red fantasma de satélites muertos y puntos de retransmisión abandonados solo utilizados por los más desesperados y casados. Grabó su mensaje en una sola toma. A cualquier colonia humana que todavía escuche, si pueden oír esto, no están solos. Crit Goul está muerto. El Ava Est sigue aquí, y no he terminado. Hizo una pausa, luego añadió. A los Sarket. Ustedes empezaron esto. Quemaron la tierra. Masacraron a los inocentes. Creen que se lo han llevado todo. Pero me dejaron respirando. Y voy a por ustedes. Terminó la transmisión. La IA la subió instantáneamente, rebotándola a través de 1000 sistemas silenciosos. Los combatientes de la resistencia la oirían en la oscuridad. Las colonias esclavizadas la susurrarían detrás de puertas selladas. Los carroñeros la tallarían en los cascos de las naves estelares. Y los Sarket también la oirían, y sabrían que Crit Goul no fue una casualidad. El Ava Est no había terminado. En las profundidades de Sarket Prime, las mentes núcleo aullaron de furia. Durante milenios, su reinado había sido incuestionable. Cada especie, cada rebelión, cada susurro de desafío, aplastado, quemado, olvidado, pero ahora esta cosa, este humano había matado a uno de sus más fuertes. No en una batalla, no con ejércitos, solo. Esto no era solo una amenaza. Esto era herejía y para los Sarket, la herejía exigía la extinción. Las mentes núcleo comenzaron a despertar a los antiguos. Titanes de guerra enterrados en las profundidades de la corteza de planetas muertos. Seres forjados en los primeros días del imperio. Cada uno lo suficientemente grande como para agrietar lunas y devorar ciudades enteras. Solo se usaban una vez cada 1000 años porque hasta ahora nunca los habían necesitado. También emitieron una orden silenciosa a sus flotas.
Encuentren a Lavaest. Maten al hombre. Recuperen el cuerpo, pero un susurro siguió a esa orden. Una advertencia grabada en el flujo de datos. No lo subestimen. Ya está muerto por dentro. No teme a la muerte. Lucha para convertirse en ella. Mientras tanto, en las ruinas calcinadas de Meridian 3, un planeta que se creía perdido hacía mucho tiempo bajo el dominio Sarket, una rebelión se agitaba. Comenzó con grafitis, toscos, apresurados e ilegales. Solo un nombre arañado en una pared fuera de un depósito de raciones. Lavaest vive. Luego vinieron las entregas. Cajas de suministros que caían de la nada, lanzadas desde una nave camuflada. Comida, armas, tabletas de datos con imágenes del cuerpo destrozado de Crit Goul. Esperanza. Por primera vez en años, esperanza. Los Sarket no pudieron detenerlo. El mito se había vuelto viral. Los susurros se extendieron más rápido que el fuego. Mató al almirante espectral. No está con la Unión. Está haciendo lo que los cobardes no pudieron. Lo está recuperando todo. Pronto, los esclavos se rebelaron. Células clandestinas encendieron viejas banderas terranas en llamas mientras declaraban su nuevo símbolo. No una bandera, no un líder, una nave, el Lavaest. Y el hombre dentro, quienquiera que fuera, se convirtió en algo más. No un héroe, no un salvador, sino un ajuste de cuentas. De vuelta a bordo de la nave, él estaba sin camisa en la enfermería, envolviendo fibra sintética alrededor de sus costillas, haciendo una mueca mientras el material se fusionaba con su piel. El dolor lo mantenía despierto, lo mantenía enojado. La IA habló de nuevo. Hay actividad en Meridian 3. Movimientos de resistencia se están formando de nuevo. Bien. Están pidiendo tu ayuda. Otros sistemas se están uniendo a ellos. Te estás convirtiendo en un símbolo. No soy un símbolo. Para ellos, lo eres. Él gruñó, arrojó el vendaje a un lado y cojeó hacia el puente. Los símbolos son adorados. Los quiero enojados, concentrados. No quiero su agradecimiento. Entonces, ¿qué quieres? Hizo una pausa, miró el mar negro de estrellas. Extinción. Los Sarket lo llamaron Proyecto Ceniza, un protocolo de tierra quemada diseñado para vitrificar cualquier sistema sospechoso de albergar resistencia humana. 3 planetas fueron marcados en cuestión de horas. Llegó al primero antes que la flota. Lo que siguió no fue una batalla. Fue una ejecución. El Lavaest entró rápido, silencioso, con sus motores en modo fantasma, invisible para los escáneres. Cayó en órbita como una espada descendente. Cuando la primera nave Sarket intentó señalar, no respondió. Cortó. 15 naves ardieron antes de que las otras se dieran cuenta de que no era una escaramuza. Era un juicio. Y él lo impartió sin piedad. Los civiles de abajo vieron el cielo incendiarse, pero por una vez, el fuego no era para ellos. Era su enemigo muriendo, sus cadenas rompiéndose, su miedo comenzando a fracturarse. Después, cuando cayó la última nave, la resistencia en la superficie intentó contactarlo. No respondió. Nunca lo hacía. Solo vieron un atisbo. Un destello de Lavaest mientras desaparecía de nuevo, desvaneciéndose en el espacio profundo como un fantasma. Un rebelde, un viejo mecánico que había perdido a sus 2 hijos en la conquista original, se quedó mirando la estela que se desvanecía. Susurró: no te detengas. Quémalo todo. De vuelta en sus aposentos, el hombre limpiaba su pistola en silencio, de la misma manera que lo hacía cada noche. Una bala todavía permanecía en la recámara, intacta. No porque la olvidara, sino porque tenía un nombre. El suyo. No sabía cuándo la usaría. Quizás después de que el último mundo Sarket fuera cenizas. Quizás si la nave fallaba. Quizás si los gritos finalmente se volvían demasiado fuertes. Pero sería su decisión, su control. Hasta entonces, la mantenía cargada. Un recordatorio de que cada vida que tomaba era un paso más hacia ese último disparo, el pago final. La IA interrumpió de nuevo. Las transmisiones Sarket son cada vez más erráticas. Están desplegando titanes de guerra, armas antiguas, movilizando todo. Están asustados, murmuró él. Sí, y desesperados. Bien, que lo estén.
Se puso de pie, enfundó la pistola y se inclinó sobre la terminal de navegación. Un nuevo sistema pulsaba en la pantalla. Sat-Ren, en las profundidades del núcleo galáctico, un centro de cría central, intacto por la guerra hasta ahora. Tocó la pantalla. Siguiente. Y el Ava Est saltó a la oscuridad una vez más, porque la galaxia no estaba curada. Porque los gritos no se habían ido. Porque su guerra apenas estaba comenzando. El salto al espacio de Sat-Ren fue violento. El Ava Est emergió en un torbellino de luz fracturada, rasgando los pliegues del espacio-tiempo como una cuchilla a través de la seda. El blindaje del casco crujió por la tensión. Las luces parpadearon en el puente. Pero resistió. Siempre resistía. Sat-Ren era hermoso de la misma manera que una serpiente lo es justo antes de atacar. Soles gemelos arrojaban un pálido resplandor violeta sobre su suave superficie. Agujas imponentes se alzaban de la corteza como dedos alienígenas enroscados alrededor de enormes biodomos. El planeta pulsaba con vida. No orgánica, no libre. Diseñada, controlada, criada. Miles de millones de larvas Sarket pulsaban bajo la superficie, esperando ser maduradas, desplegadas, desatadas. Esto no era solo un mundo. Era una fábrica de extinción. Y él había venido a cerrarla. La IA habló, con la voz más baja de lo habitual. Los escaneos confirman al menos 25 instalaciones de biotitanes. Los campos de energía indican bestias de guerra en hibernación. Población civil incierta. Se quedó en silencio en el puente, con los ojos fijos en la lectura. Entiendes, añadió la IA, que si atacas este mundo, no hay vuelta atrás. Esto no es venganza. Esto es aniquilación, asintió una vez. Exacto, la nave comenzó a cargar sus armas. Lanzó la primera andanada a la colmena ecuatorial, la estructura más grande en la superficie que albergaba las piscinas de desove centrales. Los misiles no eran estándar. Eran virales, construidos a partir de un neurocódigo Sarket robado. Cada uno llevaba una plaga sintética diseñada para secuestrar las cadenas de ADN de las larvas, forzando un colapso celular desde dentro. No solo mataba, corrompía. Y cuando los misiles impactaron, Sat-Ren gritó, no solo con explosiones, sino con algo peor. El choque psíquico de miles de millones de mentes embrionarias muriendo a mitad de pensamiento resonó en todo el sistema. El cielo sobre el planeta sangró violeta mientras las torres de defensa se encendían. Docenas de cruceros Sarket se lanzaron a la órbita, alzándose como insectos, defendiendo su nido. Pero era demasiado tarde. Él ya estaba dentro. Se lanzó desde la órbita en una cápsula sigilosa directamente a través de una atmósfera ardiente. Sin respaldo, sin apoyo en tierra, solo un hombre con un traje remendado con viejas cicatrices, empuñando un rifle de pulso construido a partir de 5 modelos rotos. Aterrizó con fuerza, directamente en el corazón de un complejo de colmena secundario. Los Sarket pulularon de inmediato. No esperó. Se movió como un fantasma, le disparó a uno en la garganta, aplastó el cráneo de otro bajo sus pies, usó su cadáver convulso como escudo mientras los demás disparaban. Sus movimientos no eran elegantes. Eran feroces, brutales, eficientes. No estaba aquí para librar una guerra. Estaba aquí para acabar con una especie. Mientras se adentraba en la colmena, la voz de la IA resonó en sus comunicaciones. Te estás acercando al nodo de mando. Controla la regulación atmosférica de 6 colmenas. Bien. Puede haber trabajadores larvales, no soldados, no armados. Se detuvo por un segundo. Solo uno. Son Sarket. Sí. Entonces mueren. Entendido. Siguió adelante. Dentro, el nodo de mando pulsaba como un corazón. Paredes transparentes mostraban filas de larvas flotando en un espeso fluido verde, contrayéndose mientras sus mentes se formaban. No gritaban. No luchaban. Pero aún así levantó su rifle y apretó el gatillo una y otra vez. El fluido explotó. El cristal se hizo añicos. Las larvas se retorcieron en una muerte química. No lo detuvo. No lo inmutó, porque en su mente, ya eran asesinos esperando crecer. Esperando quemar la próxima tierra. Se aseguró de que nunca tuvieran la oportunidad.
En órbita, el Ava-Est luchaba solo. Cruceros Sarket lo rodeaban por todos lados. Armas de rayos rasgaban su casco. Partidas de abordaje se aferraban con ataduras de energía tratando de abrirse paso. Pero la nave rugió. Activó sus torretas de defensa internas, sistemas automatizados y legalizados por 3 tratados galácticos. No advertían. No incapacitaban. Trituraban. Las partidas de abordaje nunca pasaron de los pasillos exteriores. Su sangre corría por los corredores en ríos. La nave ventiló sus cubiertas inferiores solo para enviar un mensaje. No entráis. No os acercáis. Y luego devolvió el fuego. Todas las armas activas. Sin filtros de puntería. Solo quemar. Un crucero explotó. Luego otro. Luego 2 más. La flota Sarket comenzó a retroceder. No porque se les ordenara, sino porque por primera vez en su larga historia, tenían miedo en la superficie, había llegado al núcleo. Una catedral palpitante de biocomputadoras, tejido cerebral y procesadores de mando. Estaba vivo, y lo reconoció. Podía sentirlo. Las paredes pulsaban más rápido. Las luces se atenuaron. Casi podía oír susurros, no voces, sino pensamientos. Sabían quién era. Sabían qué era. El hombre que no muere. El fantasma de los ojos ardientes. Plantó el último dispositivo, una bomba de fusión robada de un coloso de guerra Sarket, modificada con una carga útil que se abriría paso hasta la corteza del planeta e incendiaría las piscinas de cría desde abajo. Tenía 13 minutos para salir. Usó 2 de ellos para observar, no por satisfacción, sino porque esto era justicia. Regresó a la superficie justo cuando el Ava-Est abrió fuego sobre su ubicación, despejando un camino a través de un bloqueo Sarket. La nave dejó caer un cable de recuperación. Se enganchó, dejó que el cabrestante lo elevara hacia el cielo a través de humo, disparos y cenizas. Sat Ren estaba muriendo, y él lo había matado mientras la nave saltaba a FTL, el planeta detrás de ellos se agrietó. Lava derramándose desde su ecuador, atmósfera partiéndose por la mitad, nubes volviéndose rojas. Para cuando el alto mando Sarket emitió una retirada, no quedaba ningún mundo que salvar. Dentro de la nave, se desplomó en el corredor. Armadura agrietada, rostro quemado. Su cuerpo gritaba por descanso. Pero las voces en su cabeza eran más fuertes. La risa de su hija. El último aliento de su esposa. Los nombres en la pared. Se puso de pie, goteando sangre en el suelo, y miró su reflejo en la consola. Ojos vacíos, piel pálida, manos temblorosas, un monstruo mirándolo de vuelta. La IA vaciló. Mataste a miles de millones hoy. Lo sé. No todos eran soldados. Se habrían convertido en ellos. ¿Estás seguro de eso? No respondió, solo caminó hacia el muro conmemorativo y talló una nueva línea. Sat Ren ardió. Sin piedad. A través de la galaxia, el mensaje se extendió. El mundo de cría se había ido. La fuente del dominio Sarket, sus regeneraciones, su futuro. Aniquilado por un hombre, por una nave. De repente, su imperio ya no era eterno. De repente, el miedo había regresado. Sus conquistas se ralentizaron. Sus flotas dudaron. Sus súbditos, los esclavizados, los silenciados, comenzaron a levantarse de nuevo y todos susurraron el mismo nombre Ava-Est. Pero no todos estaban contentos. Algunos le temían tanto como temían a los Sarket. Unos pocos líderes rebeldes comenzaron a preguntarse si se había vuelto peor que los monstruos que combatía. Si el hombre dentro del mito seguía siendo humano, o algo más oscuro, un arma sin interruptor de apagado. A él no le importaba. Podían dudar. Podían debatir. Que los historiadores lo resolvieran. Él sabía lo que era. Era la última bala en la recámara. Y aún no la había disparado. La reunión se celebró en una cámara blindada bajo la corteza helada de la estación Polaris, a años luz del sistema Sarket más cercano. Nadie lo admitía públicamente, pero estaban asustados. No del enemigo, de él, representantes de la fracturada Unión Terrana. Restos de imperios una vez orgullosos, generales de la resistencia, incluso diplomáticos exiliados, todos reunidos en secreto,
sus rostros iluminados por una única pantalla hueca. En esa pantalla había imágenes de Sat-Ren, no las imágenes oficiales, las reales. Sin filtrar, sin sanitizar, drones de seguridad las habían capturado antes de apagarse. Observaron en silencio mientras él caminaba por los pasillos biológicos. Sangre en sus manos, ojos en blanco, disparando a tanques que ni siquiera se habían movido. No enemigos, infantes. Y luego vino la toma del planeta partiéndose, lava fundida saliendo de la corteza, gritos resonando desde las comunicaciones orbitales antes de silenciarse para siempre. La sala permaneció en silencio durante mucho tiempo, luego alguien finalmente habló. Esto ya no es guerra. Es genocidio. El almirante a su lado se inclinó hacia adelante. El genocidio comenzó cuando los Sarket quemaron la Tierra. Otra voz más vieja replicó, sí, pero nosotros intentábamos sobrevivir. Él está intentando borrar. Un diplomático de la Confederación Marciana se ajustó el cuello, nervioso. No está bajo el mando de la Unión. No responde ante ningún gobierno. Diablos, no ha hablado con ninguno de nosotros desde que cayó Luna. ¿Qué está sugiriendo? Construimos el Lava-Est. Perdimos el control sobre él. Perdimos el control sobre él. Ya no es un héroe. Es un arma sin correa. Ahí estaba. El miedo, no a lo que combatía, sino a en que se estaba convirtiendo de vuelta a bordo del Lava-Est, en las profundidades del borde inexplorado del espacio Sarket. Él estaba sentado en silencio, observando las estrellas pasar. Las cicatrices eran peores ahora, no solo las de su cuerpo. Esas eran esperadas, sino las de su mente sangraban silenciosamente. No había dormido en días. Cada vez que cerraba los ojos, la veía a ella, su hija, de pie en las cenizas de los parques de Luna, extendiendo las manos hacia él con manos ardientes, preguntando por qué no había llegado antes. Se despertaba ahogándose en su propia rabia. La IA no dijo nada sobre las alucinaciones. Hacía tiempo que había dejado de intentar diagnosticarlo. Sabía que no había cura para este tipo de guerra, solo un final. La IA finalmente rompió el silencio. Hemos interceptado una transmisión de la Unión. Autorización clasificada. ¿Deseas escucharla? Miró fijamente la consola, luego asintió lentamente. El audio crepitó. Al comandante del Lava-Est, aquí el alto almirante Tren de la Unión Terrana. Se le ordena por la presente cesar todos los ataques no autorizados. Está incumpliendo los códigos de guerra intergalácticos. Ya no se le reconoce como un combatiente autorizado. Parpadeó lentamente. Ese era el mensaje. Eso era todo. La voz continuó. El incumplimiento resultará en su clasificación como un activo de guerra renegado. No lo protegeremos. Lo cazaremos. Esta es su única advertencia. Luego terminó. Se reclinó, miró al techo y se rió. No con alegría, sino con amargura, hueca. Nunca me protegisteis en primer lugar, susurró. Ni cuando cayó la Tierra. Ni cuando Luna ardió. Ni cuando los Sarket masacraron al último de su tripulación uno por uno, mientras los diplomáticos de la Unión debatían umbrales de represalia aceptables. Ahora lo llamaban peligroso. Había aprendido de ellos. De vuelta en la estación Polaris, la Unión hizo su movimiento. Activaron el proyecto Martillo Silencioso, un crucero sigiloso experimental diseñado específicamente para contrarrestar IAS renegadas y naves de guerra de alta letalidad. No llevaba misiles. Llevaba cuchillos PEM, redes de plasma, silenciadores neuronales. Fue construido con un solo propósito: apagar a Lava-Est, y ya estaba en camino. Un día después, recibió la señal. No de la Unión, de un viejo amigo. Nombre: Keyen Drey. Estado: presuntamente muerto en acción hace 5 años en el asedio de Oak. Ahora estaba en una frecuencia de canal secundario aterrado. El mensaje fue corto, con voz temblorosa. Vienen a por ti, hermano. Traté de detenerlos. No pude. Tienen una nave construida para anularte. Martillo silencioso. Acero negro. Sin sonido. Sin luz. Creen que están haciendo lo correcto. No lo están. Luego estática. Se sentó en silencio. Keyen estaba vivo y le estaba advirtiendo. Por un segundo, solo un segundo.
Algo atravesó el caparazón de la venganza, algo humano, reprodujo el mensaje una y otra vez, luego susurró, gracias, y tendió una trampa. 2 días después, el martillo silencioso apareció en un sistema vacío. Sin colonias, sin rutas comerciales, solo una estrella y lunas muertas. Sus sensores no detectaron nada. Sin comunicaciones, sin calor, sin rastro. Perfecto. Cargaron armas, establecieron un patrón en espiral para barrer el sistema, y entonces, desde detrás de la sombra de una luna muerta, el Ava Est apareció. Sin aviso, sin sonido, solo infierno. El revestimiento sigiloso del martillo silencioso no lo salvó. El Ava Est disparó una ráfaga P modificada, tecnología Sarket robada, no humana estándar. No solo freía la electrónica, apagaba las mentes. La tripulación dentro cayó al suelo, convulsionando, temblando, sangrando por los oídos. Las redes neuronales gritaron y se hicieron añicos. Y cuando la nave quedó muerta, él mismo la abordó. Dentro era un caos. Hombres muertos, otros ahogándose en sangre, unos pocos todavía conscientes, luchando por alcanzar sus armas. Caminó entre ellos como una sombra. Sin piedad, sin vacilación llegó al puente de mando. Allí, el capitán, un veterano condecorado de la Unión, lo miró, con los ojos muy abiertos. No se supone que seas tan rápido, jadeó el hombre. Diseñamos esta nave para neutralizarte. Lo sé, dijo con calma. Ayudé a diseñarla hace años, antes de que cayera la Tierra. Los ojos del hombre se abrieron de par en par. Tú. Pero no terminó la frase, el cañón de una pistola se presionó contra su frente. Un solo disparo. Silencio y entonces el Ava Est borró al martillo silencioso del cielo. Sin restos, sin supervivientes, solo una señal enviada desde los escombros ardientes. No enviéis otro, no celebró. No sintió triunfo. Se sentó solo en el puente oscuro, sangrando por la pelea, con las manos temblando por primera vez en años. No por debilidad, por agotamiento, por el peso de tener razón. Nunca quisieron justicia. Querían control. Incluso ahora, incluso después de toda la sangre, le temían más a él que al enemigo. Así que le temieran. Que todos tuvieran miedo, porque quedaba un objetivo más. El mundo núcleo Sarket, el lugar de nacimiento de la especie, el origen de cada guerra, cada masacre, cada grito, y él sería el último hombre en verlo antes de que se convirtiera en cenizas. El espacio estaba en silencio de nuevo. Sin batallas, sin armas, sin voces, solo el zumbido del Ava Est mientras navegaba por el borde del espacio conocido. Camuflado, silencioso, invisible, era la primera vez en meses que no había disparado un tiro. Pero no se sentía como paz. Se sentía como una pausa antes de la muerte. El mundo núcleo Sarket estaba a solo 3 saltos de distancia. El lugar de nacimiento de la especie, el origen de su imperio, el lugar que una vez creyeron intocable pronto ardería. Estaba descalzo en la cubierta de observación, vestido solo con pantalones de fatiga, los brazos llenos de cicatrices, los ojos más oscuros que el negro. No había dormido en días. No profundamente, no sin que los sueños se convirtieran en gritos. Debajo de él se extendía un gigante gaseoso, de un verde pálido, sus nubes arremolinándose como un veneno lento. Lo observó durante horas sin parpadear tratando de sentir algo, pero no quedaba nada. Había consumado su venganza, matado a Goul, destruido Sat Ren, superado a la Unión. Había humillado a los monstruos que asesinaron la Tierra y destrozado cada sistema que tocaron y sin embargo, todavía se sentía como si estuviera de pie entre las cenizas de su propia alma. Detrás de él, la IA habló en voz baja. Integridad del casco restaurada. Núcleos de plasma estabilizados. Navegación establecida para las coordenadas del salto final. Todos los sistemas nominales. No se giró. Define nominal punto. Funcionando al 89% de su capacidad. No me refería a eso. Silencio. Finalmente volvió a hablar. La voz apenas por encima de un susurro. ¿Qué pasa cuando la guerra termine? Nunca me programaste para responder a eso. No, no lo hice. Se quedó allí mucho tiempo, observando,
esperando. ¿Pero qué? Ya no lo sabía. Más tarde, se encontró en la sala de recuerdos. No era una habitación real. No técnicamente. Era una cámara de proyección vinculada a la red neuronal que había robado de los restos de un núcleo de telepatía Sarket. La había reprogramado para poder revisitar los momentos antes de que todo terminara. Se sentó en el centro del círculo, se conectó los cables cerebrales y activó la secuencia. La oscuridad cambió, y entonces estaba allí Base Luna, la luna de la Tierra, 2 días antes de la caída. La estación se veía tal como la recordaba. Suelos pulidos, paredes estériles, una perezosa deriva gravitacional. Su esposa estaba junto al visor, con los brazos cruzados, observando la Tierra girar abajo. Su hija, Sara, pasó corriendo a su lado, riendo, agarrando un oso de peluche en una mano y un bloc de dibujo en la otra. «Papá, mira. Dibujé cohetes». Él observó, la vio saltar a sus brazos, vio a su esposa sonreír y negar con la cabeza como siempre lo hacía. Cansada, divertida, viva, no podía hablar. No podía interactuar. El sistema no lo permitía. Solo reproducía lo que fue real. Así que se quedó allí, en silencio en el eco, mientras un hombre que lo había perdido todo se observaba a sí mismo olvidar decir adiós. Salió de la cámara de recuerdos 1 hora después, temblando, con la espalda empapada en sudor. No lloró. Ya no. El dolor se había secado hacía mucho tiempo y se había calcificado en algo más afilado. Más frío. La IA esperó. ¿Deseas iniciar el salto ahora? Asintió una vez. Terminemos con esto. Destino confirmado. Sarket Prime. Llegada estimada en 4 horas. En esas 4 horas, se preparó. No sus armas, no la nave, a sí mismo. Recorrió el Ava Est de punta a punta, descalzo, lento, silencioso. Cada corredor albergaba fantasmas. Cada puerta recordaba una batalla. Todavía había manchas de sangre en el suelo de la enfermería, todavía marcas de quemaduras en la cubierta inferior del día que mató a 3 partidas de abordaje en combate cuerpo a cuerpo. No las limpió. Nunca lo haría. Entró en la cámara conmemorativa y miró la pared. Cientos de nombres, su tripulación, sus amigos, su familia, su gente. Tocó el metal, sus dedos trazando cada letra. Luego, con su cuchillo, talló un último nombre debajo de los otros. El suyo. No se inmutó, no dudó, porque siempre había sabido cómo terminaría esto. No había un mundo esperándolo, ni futuro, solo fuego y quizás, finalmente. Silencio. A medida que el Ava Est se acercaba a Sarket Prime, la IA comenzó a detectar interferencias. Nos están escaneando. Por supuesto que sí. Presencia masiva de flota detectada. Más de 600 naves de guerra activas, gigantes de clase Titán, sistemas de armas a nivel de superficie, escudos planetarios en línea. No importa. No hay escapatoria de esta batalla. Miró por el visor, con la mandíbula apretada. Nunca la iba a haber. Entonces permíteme decir algo que he calculado miles de veces, pero que nunca tuve autorización para expresar. Él levantó una ceja. Adelante. Eres la entidad biológica más peligrosa que he conocido. Él esbozó una sonrisa débil y amarga. Es lo más amable que alguien me ha dicho en años. Luego llegó el momento final, la cuenta atrás, el motor de la nave se cargó. Cada arma se activó, cada red defensiva se sobrecargó de energía. Se paró en el centro del puente, con los ojos fijos en la esfera roja que crecía delante. Sarket Prime. No parecía monstruoso. Parecía hermoso. Un mundo rojo y negro rodeado de escombros, brillando con la energía de antiguas civilizaciones. Torres más altas que montañas. Atmósfera estratificada con tormentas mortales, era el tipo de planeta que construyen los dioses. Y ahora caería, susurró para sí mismo. Hora de darles a los muertos lo que se les debe. Luego dio la orden. Disparen todo. Y las estrellas explotaron. Comenzó con luz. Una luz tan violenta que convirtió el vacío en fuego. El Ava Est gritó saliendo del hiperespacio, despojándose de su camuflaje como un dios caído. Armas al rojo vivo.
Motores sobrecargados, dejando un rastro de física rota y campos de distorsión que agrietaban el propio espacio. En el momento en que apareció sobre Sarket Prime, cada sistema del planeta se iluminó, cada radar, cada cielo, cada sensor, cada mente, el Ava Est, no una flota, no un ejército, solo una nave de guerra y un hombre. La red de defensa del mundo núcleo rugió a la vida. Cañones atmosféricos del tamaño de ciudades, escudos planetarios ardiendo en azul, miles de naves levantándose de la superficie como enjambres de avispones de acero, pensaron que estaban preparados. Pensaron que este sería su fin, pero el hombre a bordo del Ava Est llevaba mucho tiempo muerto. Y los hombres muertos no temen a las consecuencias. No habló. No gritó. No transmitió. No hubo discurso, ni advertencia, solo acción. Con un solo pulso desde su panel de control, el Ava Est liberó una ola de devastación. Lanzas de plasma rebanando 4 cruceros en un parpadeo. Ojivas gravitacionales rasgando los cascos de los portaaviones como papel. Había guardado lo mejor para el final. Armas demasiado peligrosas para usar en batallas anteriores, ahora desatadas en su totalidad. El cielo se hizo añicos. La primera ola de defensores colapsó en menos de 90 segundos. Los Sarket respondieron con todo, cañones de riel planetarios perforaron el espacio, formaciones de flotas se cerraron como mandíbulas. Barcazas de misiles rastrearon al Ava Est a través de sus patrones evasivos, guiadas por IAS de predicción que calculaban 1000 trayectorias por segundo. Y aún así, sobrevivió. La nave sangraba. Los paneles se rompían. Las alarmas gritaban, pero no se detuvo. Nunca se detendría, porque no luchaba para ganar. Luchaba para terminar. Dentro del puente, la temperatura se disparó. Estallaron incendios a lo largo de los conductos. Los sistemas de emergencia fallaron uno por uno. La voz de la IA parpadeó con distorsión. Integridad del casco al 27%. Motores fallando. Soporte vital comprometido. Lo ignoró, la sangre brotaba de un corte sobre su ojo. Su brazo izquierdo estaba entumecido, las costillas destrozadas. No le importaba. Apunta a la aguja del núcleo. No sobrevivirás a la caída. No se supone que lo haga. La aguja del núcleo era el corazón de la civilización Sarket, no solo el mando militar, la memoria cultural, los archivos genéticos, eones enteros de su especie codificados en cristal y máquina. Planeaba estrellarse directamente contra ella. Tomó una respiración profunda. Sus pulmones sonaron como papel seco. Luego armó el último disparo. El dispositivo era antiguo, prohibido, una granada de singularidad envuelta en neutronio robada décadas atrás de un sistema muerto durante una misión de carroñeros de la que nadie sobrevivió. Colapsaría 100 kilómetros de materia en un punto infinitesimal. La cargó en el núcleo de la cápsula de descenso del Ava Est, y luego se metió dentro. La cápsula se lanzó como una bala desde el cielo. A través de la última línea de defensa, a través de cielos ardientes, a través del chillido de las máquinas de guerra Sarket que intentaban interceptarlo. Lo alcanzaron. Rompieron la cápsula, no importaba, porque ya estaba cayendo mientras caía a través de la atmósfera, el pasado se reproducía detrás de sus ojos como un rollo de fantasmas. Sara, su hija, bailando en la estación Luna, el cabello alborotado, la voz pura, su esposa, dormida en el sofá, acurrucada como si intentara escapar del peso de la galaxia. La tripulación del Ava Est riendo antes de su misión final. Recordaba cada rostro, cada grito, cada último aliento y luego fuego. La cápsula se estrelló contra la aguja del núcleo. La explosión no fue inmediata. Tenía que activarla manualmente. Se arrastró fuera de los restos. Huesos rotos, cuerpo fallando. La cámara a su alrededor brillaba en rojo. Paredes de tecnología Sarket pulsando con inteligencia orgánica, gritando en un idioma que no le importaba entender. Cojeó hasta el corazón de la aguja, un altar cristalino construido con siglos de dominación que albergaba los hilos de ADN de todo un imperio. Y allí, con dedos manchados de sangre, dejó caer la granada de singularidad. Un último susurro escapó de su boca. «Arde». Luego cerró los ojos y sonrió. Desde la órbita, el cielo se plegó sobre sí mismo. Sarket Prime no explotó.
Colapsó. Una implosión silenciosa. Sin sonido, sin llama, solo materia volviéndose hacia adentro, arrastrada a un punto tan pequeño que el universo se estremeció. Las naves que huían del pozo de gravedad fueron partidas por la mitad. Las comunicaciones se cortaron. El campo de escombros que rodeaba el planeta se desvaneció. El mundo núcleo desapareció para siempre. También él. No se encontró ningún cuerpo. No quedó ninguna señal. Ningún rastro de Lavaest. Ninguna cápsula de escape. Ninguna transmisión de último minuto, solo silencio. Y en ese silencio, la galaxia cambió una semana después. En la estación sin ley de Ravik 4, una niña raspó la pintura de una pared de metal y escribió con trazos toscos: Lavaest vive, el camarero no la detuvo. A través del espacio meridiano, las flotas de la resistencia se reunieron, envalentonadas. Los mundos esclavos se alzaron. El imperio Sarket se tambaleó. En cuestión de meses, la rebelión se extendió como una infección, y los Sarket se encontraron casados, no por un hombre, sino por un legado. El hombre se había ido, pero su guerra seguía viva. La Unión Terrana no emitió ninguna declaración pública, lo enterraron, fingieron que nunca existió. Pero su alto mando dormía inquieto porque habían visto lo que un solo hombre podía hacer cuando todos los demás se quedaban de brazos cruzados. Había caminado a través del fuego, a través de la muerte, a través de la traición. Había sobrevivido a civilizaciones enteras y al final, no pidió una estatua. No pidió una tumba. Solo se aseguró de que los monstruos pagaran con todo. Años después, un carroñero recogió un trozo de casco agrietado a la deriva en un sistema olvidado. Acero negro, marcado por quemaduras, grabado con letras talladas a mano. Sara, 6 años, amaba los cohetes. Se lo llevó a su capitán. El capitán lo miró durante mucho tiempo y luego susurró: fue real, no lo vendieron. Lo guardaron en el puente, como un recordatorio de que una vez, un hombre sin nada que perder derribó un imperio con rabia, memoria y un último disparo.